Cordial saludo, mi nombre es Juan Sebastián Flores, soy actualmente tutor del curso de Química Ambiental y la finalidad de esta presentación es hablarles de algunas generalidades respecto a los métodos de remediación que se tienen en la hidrosfera, en las aguas. El agua es una de las sustancias más importantes de la naturaleza. Esta en nuestro planeta se encuentra distribuido o hace parte de los casquetes polares, del agua subterránea, de aguas continentales y superficiales, y de océanos y mares. También podemos encontrar un porcentaje de esta en la atmósfera. El agua es de suma importancia para la vida. Todos los organismos que se encuentran distribuidos en, en los múltiples entornos del ecosistema requieren de esta para poder realizar procesos biológicos. Pero además nosotros, los hombres, el hombre, el ser humano, también la requiere para múltiples usos, entre los que se encuentran el uso industrial, el uso agropecuario, la generación de energía, y la empleamos para recreación y navegación. El agua tiene múltiples propiedades físicas y químicas, pero para poder hablar de contaminación podemos mencionar unas cuantas. Entre estas podemos mencionar que el agua es un solvente extraordinario, tiene una capacidad reactiva considerable y tiene un efecto como agente erosivo. Dadas estas propiedades y otras muchas, el agua no se encuentra en la naturaleza en forma pura. Esta se encuentra formando soluciones, suspensiones y dispersiones coloidales en los diferentes entornos en los que se encuentra. En el agua nosotros podemos encontrar gases disueltos. En esta transparencia se muestran o se informan tres fuentes principales desde donde se pueden solubilizar gases en el agua. Tenemos una fuente que es atmosférica, una fuente que es la actividad de los seres vivos y una que es la descomposición de los mismos, como se muestra en la transparencia. Al igual que en los gases, el agua también puede contener iones presentes. Y estos iones presentes, al igual que en la transparencia anterior, también podemos mencionar tres fuentes principales. La fuente sería materiales de la corteza terrestre, descomposición de los seres vivos y aguas lluvias, entre los cuales entonces podemos encontrar las fuentes de diferentes iones, como se muestran en la transparencia. Luego, nosotros también podemos encontrar en el agua suspensiones. Suspensiones que, bueno, como se trata de ilustrar en la transparencia, provienen de la meteorización de minerales presentes en la corteza terrestre. El agua, cuando interacciona con arcillas y arenas, de allí se pueden extraer distintas especies inorgánicas. Y así como especies inorgánicas también podemos tener materiales orgánicos. La materia orgánica en el agua natural, en la agua contaminada, se puede encontrar en forma de solución y en forma de suspensión, dispersión o dispersiones coloidales. En soluciones podemos encontrar metabolitos primarios como ácidos, aminoácidos, azúcares, ácidos grasos, alcoholes, entre otros. Y entre las suspensiones nosotros podemos encontrar ácidos húmicos y fúlbicos, proteínas y polisacáridos. Pero bueno, para entrar en materia deberíamos de hablar de la contaminación del agua. Hasta ahora hemos tratado la composición del agua de una forma natural. Pero para poder hablar de contaminación debemos establecer una definición. En realidad, muchas organizaciones han intentado dar definiciones al respecto de contaminación de aguas.
Entre ellas nosotros encontramos definiciones de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud y del Consejo de Europa, como se muestra en la transparencia. Pero en todas ellas encontramos de que las definiciones de contaminación se establecen a partir de tres premisas. La primera es que el agua se considera eh, no contaminada cuando es natural, cuando el hombre no ha intercedido o no ha afectado su composición directa o indirectamente. La segunda es que la medición de la contaminación se daría en función del uso que se le va a dar al agua. Y la tercera, que definitivamente son las actividades humanas las que afectan directa o indirectamente la composición del agua y por lo tanto su contaminación. De esta manera nosotros estableceremos de ahora en adelante que un agua contaminada es el agua contaminada es cuando su composición o estado se altera de manera que ya no puede utilizarse para determinados propósitos. Se habla entonces de el deterioro de la calidad del agua. Bueno, y hablando de contaminantes, en el agua nosotros podemos encontrar contaminantes físicos, químicos y biológicos. Para efectos de este curso nos enfocaremos en los contaminantes químicos, los cuales pueden ser compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. Pero también pues hablaremos de manera breve y a continuación de los otros dos tipos de contaminantes. En los contaminantes físicos tenemos el calor. El calor pues nosotros sabemos que el agua tiene un equilibrio, está en equilibrio con el oxígeno, tiene oxígeno disuelto, que es de vital importancia para algunos procesos biológicos que se llevan a cabo en el agua. El calor desfavorece la solubilidad del oxígeno y con esto desfavorece la presencia de algunos organismos en el agua. Asimismo, el calor puede favorecer múltiples reacciones químicas que desfavorecen la vida en el agua. Entre los componentes o contaminantes biológicos nosotros podemos encontrar bacterias, virus, hongos y algas. Todos ellos son causantes de enfermedades. Bueno, pero entrando en el tema, hablando de los contaminantes químicos, mencionamos de que previamente los contaminantes químicos son básicamente clasificados en inorgánicos, orgánicos y vamos a establecer una tercera clasificación como bionutrientes. Dentro de los compuestos inorgánicos encontramos sales, ácidos y bases, elementos tóxicos, elementos radioactivos, gases y especies minerales no disueltas, sílices y arcillas. Muchos de estos contaminantes pueden afectar el pH del agua u otros directamente ejercen un efecto tóxico en la salud del ser humano, como lo son, para mencionar algunos, el cianuro y los fluoruros. Tienen un carácter tóxico. Dentro de la materia orgánica que podemos encontrar, naturalmente, así como se había mencionado, se encuentran metabolitos primarios, pero también podemos encontrar derivados del petróleo que están dados por la actividad antropológica que está enfocada en la industria, en la fabricación de textiles y polímeros, entre otros. También podemos encontrar productos de petróleo, derivados del petróleo, que son detergentes, pesticidas y otros compuestos fenólicos, clorofenol y demás, como se menciona en la transparencia. Otros contaminantes serían los bionutrientes. Estos, dadas sus concentraciones, pueden tener efectos adversos en el agua. En Colombia, los ministerios de la Protección Social y Ministerio de Ambiente, además el Ministerio de Agricultura, son
quienes establecen, las entidades que establecen la calidad del agua dependiendo de su uso. El Ministerio de Protección Social y el Ministerio del Ambiente dan o establecen la calidad de agua para el consumo humano, mientras que el Ministerio de Agricultura establece los parámetros de calidad del agua para uso agrícola, es decir, para riego de cultivos, para usos pecuarios, entre los cuales está el suministro de agua a ganado, y parámetros de calidad para fines recreativos, que bueno, eso es tal cual se dice. A continuación yo les muestro las tablas, unas tablas en donde se menciona el parámetro de calidad, donde se encuentran componentes en el agua y los valores máximos admisibles dependiendo del uso que se le va a dar al agua. Para consumo humano, aquí tenemos la tabla, cual se extiende a estos otros componentes y de los cuales también se informa el límite permisible. Para uso agrícola tenemos una tabla semejante donde tenemos cada uno de los parámetros y los valores admisibles y observaciones. De igual forma lo tenemos para el uso pecuario y para fines recreativos. Bueno, para hablar de remediación, entonces hace falta en primera instancia definir qué es la remediación. Se entiende por remediación como los procesos que tienen como la finalidad reducir o remover los contaminantes del agua. En este sentido, y fijándonos en la reglamentación, uno debería de evaluar el cuerpo de agua para reconocer el contaminante. Luego de reconocer el contaminante, conocer qué tipo de reacciones pueden presentar estos contaminantes y finalmente diseñar el tratamiento. Tratamiento que entonces estuvo basado en el empleo que se le quiera dar al agua, según la legislación vigente. En la siguiente tabla les muestro procesos físico-químicos y químicos que se llevan a cabo en el agua para poder disminuir o eliminar el contaminante del cuerpo de agua. En esta columna de la tabla presento los procesos físico-químicos y en esta fila de la tabla se encuentran los posibles contaminantes clasificados en partículas grandes, partículas coloidales, sales y otras especies inorgánicas disueltas, metales, sustancias orgánicas disueltas, bionutrientes, de nitrógeno y de fósforo. Y de acuerdo al tipo de contaminante, nosotros vamos a aplicar un método de remediación. Los métodos de remediación están decantación, filtración, coagulación, floculación, ultrafiltración, ósmosis inversa. La lista continúa, electrodiálisis, y entre los procesos químicos, encontramos la cloración, la ozonización, la oxidación con aire húmedo, la precipitación química, la reducción electrolítica y la extracción por intercambio iónico, de las cuales nosotros hablaremos a continuación. De manera que continuaremos esta presentación hablando de las generalidades y principios en los que se basa cada uno de los métodos mencionados en la tabla anterior. Para empezar, iniciaremos con los procesos físico-químicos de decantación, filtración, coagulación y floculación. Para la decantación, esta técnica puede ser empleada o es empleada para eliminar partículas grandes y finas de los cuerpos de agua. La filtración entonces se aplicaría a partículas grandes, entendiendo partículas grandes a partículas con tamaños superiores a 0,01
milímetros. La decantación y filtración. Bueno, estas partículas, dada su tamaño, pueden ser susceptibles de precipitación en caso de que no precipiten o no decanten por efecto de la gravedad. Sería necesario entonces aplicar una filtración para que estas partículas queden retenidas en una membrana que tiene poros inferiores al tamaño de la partícula. A continuación entonces hablaremos de coagulación-floculación, que son técnicas empleadas tanto para remover partículas coloidales como para remover bionutrientes fosforados. El principio es el siguiente: si recordamos, los coloides son sistemas formados por dos o más fases. Una fase fluida, que es un líquido, en este caso la fase fluida es el agua, y una fase dispersa, que son partículas sólidas, que son de tamaños pequeños pero que están estabilizadas por cargas electrostáticas. Bueno, entonces el principio de la coagulación consiste en desestabilizar esas cargas, desestabilizarlas para que se aglomeren y finalmente precipiten. Aquí en la imagen se les muestra un ejemplo de coagulación empleando como agente coagulante el aluminio. El aluminio neutraliza parcialmente las cargas negativas del coloide, de las partículas en suspensión, y esto permite que esta neutralización parcial permite que estas partículas interaccionen con ellas mismas, creando una masa crítica, la cual va a comenzar a precipitar. Para efectuar la coagulación hay que tener en cuenta por lo menos tres factores que se muestran acá. El primero tiene que ver con la naturaleza del coagulante. Los coagulantes más usualmente que se emplean son el sulfato de aluminio y el sulfato ferroso. Esos son los que se emplean, pero en qué concentración se emplea, pues eso depende de las características físico-químicas del cuerpo de agua que del cual se quieran eliminar. No todos los cuerpos de agua tienen la misma composición, inclusive un mismo cuerpo de agua puede variar en composición de coloides a través del tiempo. De manera que constantemente hay que hacer estudios de la concentración óptima que se debe emplear de coagulante para lograr una mayor coagulación. Otro parámetro que hay que tener en cuenta es el pH, ya que si se emplean cualquiera de los dos coagulantes, aluminio o hierro, cuando se incrementa el pH, el aluminio o el hierro pueden precipitar en forma de hidróxidos, lo cual no favorecería la neutralización de las cargas del coloide, y con lo cual no se podría ver la precipitación del mismo. Otro factor que hay que tener en cuenta es la agitación. La mezcla entre el coagulante y el coloide se debe hacer en un tanque, y de la velocidad de agitación que se emplee dependerá la difusión del coagulante y por consiguiente de la neutralización de las cargas del coloide, con lo cual una agitación ligera podría favorecer la neutralización de las cargas, mientras que una agitación lenta pues no favorecería la neutralización de las cargas y con ello no habría precipitación. Bueno, pero en caso de que la coagulación no sea eficiente, una vez que se agrega el coagulante se forman partículas muy pequeñas y estas no precipitan, entonces existe la floculación. La floculación consiste entonces en el agregado de partículas cargadas de peso molecular considerable que pueden interaccionar con las cargas del coloide para así facilitar su precipitación. Las sustancias que suelen usarse para la floculación encontramos sílice activa, polielectrolitos, agentes absorbentes
de los cuales entonces variará su composición. Las sílices activadas están fabricadas a partir de silicatos de sodio. Los polielectrolitos pueden ser de origen sintético o natural, pueden ser almidones, materiales proteicos y compuestos de celulosa que tienen cargas que van a interaccionar con las cargas del coloide. Entre los agentes absorbentes encontramos arcillas, carbonato de calcio, carbonato activado y tierra de diatomeas. Bueno, continuando con los procesos físico-químicos, también podemos mencionar la ultrafiltración y la ósmosis inversa. La ultrafiltración y la ósmosis inversa también son empleados para remoción de partículas coloidales, y en el caso de la ósmosis inversa es una técnica que puede ser que es usada para desalinizar las aguas, para remover sales de ellas. La ultrafiltración es un tipo de filtración avanzada, solo que los tamaños de poro de las membranas que se emplean son mucho más chicos y por lo tanto retienen partículas más pequeñas que las que retendría la filtración normal. Pero como los poros son tan pequeños, se requiere del empleo de una alta presión para forzar el paso de agua a través de las membranas, el paso del agua y retención de las demás partículas, pueden ser coloidales o sales. Para la ultrafiltración existen principalmente tres tipos de filtros de membrana, los cuales se ilustran en la figura. Las membranas para la ultrafiltración no son láminas sencillas, son especies de tubos en los cuales van incorporadas las membranas. En la figura se podrían ilustrar las membranas si se le hace un corte transversal al tubo, se vería de esa forma. Entonces, dentro de las membranas tendremos membranas en espiral, en fibra hueca y tubular. La membrana en espiral consiste en múltiples capas enrolladas de una membrana y el agua es forzada a atravesar cada una de las membranas hasta llegar al centro de la espiral, que es por donde va a salir el agua ya descontaminada. El filtro tubular consiste entonces en un tubo que tiene múltiples tubos de menor diámetro y que son huecos, pero que las paredes son las membranas. Las fibras huecas son como pelitos que se encuentran dentro del tubo y que generan una gran área superficial que entra en contacto con el agua contaminada. De los tres tipos de membrana, el tubular permite la remoción del material particulado que haya quedado retenido y permite trabajar a un intervalo de pH amplio y a altas temperaturas. Por otra parte, tenemos la técnica de ósmosis inversa, la cual entonces se basa en forzar a través de una membrana semipermeable el paso de agua y la retención de iones. Esta técnica, entonces, como lo había mencionado anteriormente, es apropiada para eliminar las sales que se encuentran en el agua, sales indeseables. Para eso entonces se usa el principio de ósmosis. Si recordamos, la ósmosis consiste en el paso de agua a través de una membrana semipermeable, desde donde hay mucha agua a donde hay poca. En la figura, donde hay poca se representa por la columna gris, y esto quiere decir que hay un alto contenido de iones, con lo cual se favorece el paso de agua de donde está en mayor concentración a donde va a estar en menor concentración.
y esto va a generar una columna con una diferencia de altura que corresponde a la presión osmótica. Luego, si a la columna donde hay iones le aplicamos una presión, se forza el paso de agua a través de la membrana semipermeable, con lo cual los sólidos quedan retenidos de un lado de la membrana y el agua es expulsada hacia el otro lado de la membrana. Dentro de los procesos físico-químicos también tenemos el proceso de electrodiálisis. Este proceso es empleado para remover sales u otras especies inorgánicas disueltas. La condición es que estas especies deben de estar cargadas. Para eso entonces se emplea una celda electroquímica, pero en esta celda electroquímica no va a haber un cambio de las especies, no va a haber un cambio químico, no va a haber una reacción. Sí va a haber a través de una carga eléctrica, bueno, se va a inducir un campo eléctrico. Para eso la celda va a contar con un ánodo y un cátodo. Se establece una diferencia de potencial, con lo cual los electrodos se van a polarizar. Va a haber un cátodo que está cargado negativamente y hacia donde se van a dirigir los cationes, y va a haber un ánodo que es el que está cargado positivamente y al cual se van a dirigir los aniones presentes en el cuerpo de agua. Esta diferencia de potencial entonces lo que va a causar es la migración de las cargas, haciendo que el agua se vaya limpiando de las sustancias cargadas. Otra forma de verlo sería así: hay una entrada del cuerpo de agua, la diferencia o el campo eléctrico va a ocasionar la migración de las cargas según se ilustra, y va a haber entonces una salida de agua purificada. Dentro de las otras técnicas tenemos técnicas de desinfección que están dirigidas para tratar sustancias orgánicas disueltas, pero básicamente se habla de desinfección porque se habla de aplicación de cloro y ozonización, cloración y ozonización. Estas técnicas entonces consisten en la remoción de material orgánico que sea patógeno, con lo cual virus, bacterias y otros contaminantes pueden ser neutralizados con la adición de estos componentes. Solo hay que tener presente las desventajas que pueden presentarse. En el caso del cloro, la adición de cloro puede neutralizar materia orgánica, pero hay que tener cuidado con las reacciones secundarias que se generan. El cloro gaseoso en contacto con el agua reacciona para formar ácido hipocloroso. Este se encontraría en equilibrio con el ion hipoclorito. Pero si en el aguas naturales o modificadas o contaminadas, se encuentra el amoníaco, este va a reaccionar con el ácido hipocloroso formando las cloraminas. Estas cloraminas pues serían una fuente de cloro residual más estable, pero en exceso de cloro, estas cloraminas pueden reaccionar, pueden oxidarse reaccionando con el ácido hipocloroso para formar óxido de nitrógeno y ácido clorhídrico, lo cual es una reacción indeseada. Pero una vez se forme todo esto, el cloro en exceso será cloro residual que estará disponible para la oxidación o para la neutralización de materia orgánica. Bueno, en cuanto a la ozonificación, entonces consiste en la aplicación de ozono. Para aplicar ozono, este se tiene que fabricar de manera in situ, tiene que hacerse directamente sobre la fuente que se quiera tratar.
y producirse de manera in situ. Pero para esto se requiere un gasto energético considerable, pues la forma de fabricación se hace a partir de el paso de oxígeno a través de una descarga eléctrica de estas características, el cual tiene un consumo de energía para poder sintetizar el ozono. El ozono entonces es burbujeado sobre el cuerpo de agua y este ozono neutralizaría materia orgánica y material patógeno. El, las ventajas que tiene sobre el cloro es que no reaccionaría con las especies de amonio, y, pero tiene como desventaja el alto coste por la energía que se requiere para su fabricación, y además si hay presentes en el cuerpo de agua iones bromuro, estos reaccionarían con el ozono formando bromatos, los cuales serían nocivos para riñón, intestino y oído del ser humano. Bueno, a continuación entonces vamos a hablar de métodos químicos. Continuamos con los métodos químicos y hablaremos de precipitación química. La precipitación química puede ser empleada, como aquí lo dice la tabla, para remover sales inorgánicas disueltas, metales y bionutrientes como los fósforos. De todas las aplicaciones, bueno, de estas aplicaciones, yo les voy a mencionar la precipitación como método de tratamiento para metales pesados, que se fundamenta en la precipitación, que básicamente es formar productos o compuestos poco solubles en el agua que puedan precipitar, así como dice el nombre, y posteriormente poderse eliminar, perdón. Luego, estos procedimientos de precipitación química pueden ser usados de forma independiente o pueden hacerse combinaciones con otros tipos de remediación como oxidorreducción. Perdón. Dentro de los agentes precipitantes más utilizados encontramos el hidróxido de calcio, el hidróxido de sodio y sulfuros. Todos ellos en metales pesados pueden reaccionar formando sus correspondientes sulfuros o hidróxidos, los cuales tienen un producto de solubilidad bajo, con lo cual se precipitan y pueden ser removidos posteriormente por otra técnica como la filtración. Ahora pasamos a hablar entonces de la reducción electrolítica, pero para hablar de reducción, bueno, la reducción puede ser empleada para el tratamiento de sales inorgánicas, pero para hablar de reducción electrolítica también tendríamos que hablar de procesos de oxidación-reducción que fueron mencionados como complemento del proceso de precipitación química. Las reacciones químicas de oxidación-reducción entonces son empleadas como método de remediación para lograr transformar especies muy tóxicas en especies que se puedan manejar con mayor facilidad o transformarlos directamente a sustancias que no sean tan tóxicas. A modo de ejemplo, aquí les muestro la reacción de remediación que puede llevarse a cabo con el cromo hexavalente, perdón. Para esto se hace reaccionar con un agente reductor, el cual se va a oxidar, que es el dióxido de azufre, el cual reacciona con el cromo hexavalente transformándolo en cromo trivalente. Luego, este cromo trivalente se puede precipitar, haciéndolo reaccionar con hidróxido de calcio. Como se mencionó anteriormente, este hidróxido es insoluble y puede ser removido una vez se precipite. Bueno, o se puede filtrar. Ahora, para hablar de
en reducción electrolítica se emplearía no un agente oxidante o un agente reductor, sino que se emplearía directamente una celda electroquímica. En la celda electroquímica contaríamos con un ánodo y un cátodo. Cátodo porque se dirigen los cationes, por lo tanto tiene carga negativa, y el ánodo tiene carga positiva, es donde van los aniones. Y vamos a tener un impulsor de una fuerza electromotriz que básicamente va a establecer una diferencia de potencial que va a transformar una de las especies en una especie menos nociva o que pueda ser tratada más fácilmente. ¿De qué depende la energía que se va a aplicar en la celda? Bueno, depende del contaminante que se quiera tratar. Y al igual que el contaminante, el contaminante también condicionaría múltiples parámetros de la celda electroquímica, entre ellos los materiales de cada uno de los electrodos. Bueno, pasamos entonces a extracción. La última técnica, que sería extracción por intercambio iónico. Este tipo de técnica se puede emplear entonces para tratar sales inorgánicas, metales y bionutrientes nitrogenados. ¿En qué consiste el tratamiento por extracción de intercambio iónico? Bueno, consiste en el empleo de sólidos poliméricos. Estos sólidos poliméricos son capaces de retener una especie de ion. Pueden ser cationes o aniones. En la figura, estas resinas están representadas por los puntos naranjas, los puntos grandes naranjas. Y el ejemplo que muestra la figura es que es una resina de intercambio catiónico. Esta resina es capaz de interaccionar con cationes, sodio inicialmente. Luego, si se quiere remover de un cuerpo de agua iones calcio y magnesio, representados por los puntitos rojos y amarillos, estos, al entrar en contacto con la resina, intercambian el catión, desplazando el sodio e interaccionando con la resina, con lo cual el sodio finalmente es eluido y los cationes de calcio y magnesio quedarían retenidos, interactuando electrostáticamente con el sólido polimérico. Y bueno, este tipo de tratamiento podría ser empleado no solo para calcio y magnesio, sino para en general metales y metales pesados. Bueno, eso es todo por el momento. Yo les agradezco por toda su atención. Muchas gracias.